El día de hoy el Senado va a ser un espacio de enorme controversia. Hoy se va a decidir el plan B. Seguramente se va a decidir el plan B, que tiene que ver con la reforma electoral. El siguiente paso, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, es ahí nos vemos en la Corte. ¿Qué va a hacer la Corte? Poco ahorita, porque está metida en una grilla monumental para ver quién es el próximo presidente o presidenta de la Suprema. Y veremos qué es lo que va pasando al paso de los días. Pero lo que sí es un hecho es que por lo pronto ya hay una demanda, un amparo, rectifico, que planteó Movimiento Ciudadano sobre el famoso Plan B. El presidente lo quiere porque lo quiere. No le va a dar vueltas al asunto. Están buscando hacerle algunos remedios que la verdad poco o nada van al final a servir, porque verdaderamente hay una gran cantidad de asuntos que son inconstitucionales. El presidente puede plantear con razón en términos técnicos que es un asunto legal. Que sí hay legalidad tras el asunto. Claro que hay una legalidad, hay un Congreso constituido, hay una mayoría, etcétera. Pero la clave es lo que decide esa legalidad en función de nuestra Constitución. Hoy, toda la mañana, va a haber muchas cosas allá en el Senado. Allá al rato estaremos. Si ve algo muy importante ahí se lo cuento. Lo va a ver. Y hay manifestantes afuera y adentro van a estar discutiendo. Aquí el gran asunto está en cómo se pueden plantear en el Pleno del Senado ligerezas. Por ejemplo, Félix Salgado Macedonio asegura que Ciro Murayama es accionista de los Pumas de la UNAM. Digo, hay que conocer cómo funciona la UNAM, hay que conocer cómo funciona el patronato de la UNAM, cómo funciona el patronato de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cómo funciona el patronato de la UDG, que tiene un equipo de fútbol, y cómo funcionan los equipos de fútbol, ¿no? Yo estoy viendo a Ciro Murayama con acciones de la UNAM, imagínense, de la UNAM, porque la UNAM finalmente la responsabilidad final es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, como eso podemos decir muchas cosas. El asunto está en que no hay una voluntad manifiesta y expresa de debatir. Fíjese. Datos para que vea. Ayer en la Comisión de Gobernación, para discutir el asunto en comisiones, para tratar de aflojar el asunto, imagínense un documentote, bueno, esto sí, esto no, veamos, a ver, en esto nos ponemos de acuerdo, esto no nos ponemos de acuerdo para el pleno, esto sí lo podemos descartar, esto lo dejamos, todo eso, ¿no? Es un trabajo previo al gran trabajo de más de 100 senadores, ¿no? Entonces resulta que se lo aprobaron 10-0 en 36 minutos. Entonces, tanto como una manifiesta voluntad de debatir no la hay. El presidente quiere ir con todo. El presidente no va a ceder en esto. Es para él algo muy importante porque trae una historia de un conjunto de irregularidades, efectivamente irregularidades electorales, a lo largo de mucho tiempo. Y además, él padeció una de ellas. Pero ese padecimiento del 2006 no estuvo en el INE, estuvo en cómo el Estado, cómo el gobierno manejó las cosas. El INE era simplemente un instrumento para determinar ganadores y perdedores por organizar las elecciones. El presidente quedó desde esa vez con una mirada hacia el INE brutal. Se le olvida lo que pasó, por ejemplo, en el 88 con el ingeniero Cárdenas, al cual que faltase a veces. Y entonces lo que vino a suceder posteriormente es que todo lo que tenía que ver con el INE era en contra, olvidándose que a finales de los 90, principios del 2000, muchos de los cambios que tenía el Instituto Federal Electoral de aquellos tiempos, lo que acabó pasando con el IFE era los cambios que en buena medida quería la oposición. Generalmente los cambios en un régimen electoral, cuando están las elecciones de por medio, los cambios vienen de la oposición. Quien gobierna dice, yo así me quedo, ¿no? Y colorín colorado. Y bueno, aquí resulta que al cuarto año de gobierno, desde el poder se manifiestan cambios al proceso electoral, al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué viene? No lo sé, pero sí estamos en una encrucijada mayúscula muy grande porque se trata de materialmente, ¿no?, desarticular al INE, con reforma electoral o con plan B. La clave es qué va a venir para nosotros. Está bien que le bajemos el dinero a los partidos. ¿Pierde el INE autonomía? Dicen que no, pero la pierde. Para nombrar simplemente consejeros, propone el Congreso, mayoría morena. Propone el presidente y propone la Corte, mayoría morena. Este es el asunto que tenemos que pensar. Si queremos discutir seriamente, seamos serios. Pero de la otra manera, me parece que lo que quieren es avasallar e imaginarse en el poder, no un sexenio, sino muchos sexenios. Y eso está bien, tienen derecho. Pero la forma en hacerlo es donde tengamos reglas justas para todos, equilibrios, como se exigieron hace algunos años. Momento complejo, complicado.